Hola, muy buenas tardes. Bueno, esperamos que se conecten unas personas más y en 5 minutitos arrancamos. Bueno, muy buenas tardes a todos.
Nosotros somos Giovanna Leiva y quien les habla Sánchez de Belén. Y el día de hoy les queremos presentar este Ateneo, que es el mismo que vamos a presentar el lunes en las jornadas de Corello que tenemos los residentes una vez al mes, el cual titulamos La ciencia avanza, la prevención también, desafiamos al HIV desde el sector de ensayos clínicos. ¿Cambia? Bien. Bueno, como tabla de contenidos, les propusimos hacer una breve introducción por la historia, hacer después una introducción también a lo que es el virus, hablar un poco del ciclo viral y obviamente de la metodología diagnóstica que disponemos en el laboratorio que esté relacionada a este virus. Por otro lado, después enfocarnos también en prevención y en el sector de ensayos clínicos, que es en realidad el foco del Ateneo del día de hoy, que la vamos a dar como una segunda parte, pero que queremos hacer como toda esta introducción para después que comprendan también de qué vamos a hablar, que el foco es ese. Y bueno, finalmente una breve conclusión tanto del tema como del sector en sí. Bueno, para empezar un poco con la historia, esta enfermedad impacta en los años 80, ¿sí? Principalmente en 1981, cuando la CDC reporta en realidad que un grupo de pacientes homosexuales le habían presentado un cuadro bastante grave de neumonía, y esto fue publicado en el New York Times en el año del 3 de julio de 1981. A partir de este reporte de esta neumonía grave que se dio en este grupo particular, la CDC empieza a reportar otros casos de enfermedades oportunistas en un grupo de pacientes que compartían las mismas características, y también en pacientes inmunosuprimidos, como pacientes que eran hemofílicos y recibían transfusiones sanguíneas, vieron que presentaban cuadros bastante graves de infecciones oportunistas, entre otras. Esto continuó su curso hasta que un año posterior a eso le dan el nombre de SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y empiezan a ver que en realidad el microorganismo que estaba involucrado en estos cuadros severos era un virus, ¿sí? Y ven que este virus causaba un cuadro de inmunodeficiencia que adquirían estos pacientes en particular, y entonces también empiezan a ver los mecanismos de transmisión por los cuales los pacientes adquirían este estado de inmunocompromiso. No fue más cuando en 1983 en París logran aislar particularmente al virus, y 2 años posteriormente a eso, en el 85, este virus se cuela su primera víctima famosa, que es Ross Hudson, que fallece de este síndrome de inmunodeficiencia adquirida a los 59 años de edad. Obviamente que un año posterior a eso, cuando ya logran aislarlo y se conserva el virus, le recibe un nombre particular que es distinto con el que inició, que lo nombran como virus de la inmunodeficiencia humana, o más conocido como VIH. Finalmente, en el 87 surge la primera esperanza para tratar esta enfermedad de inmunocompromiso severa, que era el ACTT, que lamentablemente no dio buenos resultados porque la droga era mucho más nociva de la enfermedad per se. Pero bueno, fue un primer avance en el enfoque que le queremos dar a Ateneo hoy, de que la primera esperanza ya de poder tratar y controlar esta infección por el VIH surge en el 1987. Y Argentina no quedó absuelta de esta situación, fue una gran epidemia que atravesó a nivel internacional y en todo el mundo, y en 1988 Argentina se cobra las dos muertes por estos artistas famosos, que fue Federico Moura, que es el cantante de la banda Virus, valga la redundancia, y Miguel Abuelo, el cantante de la banda de Los Abuelos de la Nada, fallecen a expensas de la infección por el VIH. Y el caso más conmovedor, y que obviamente conmociona la historia, y también se habla mucho de esto, es la muerte de Freddie Mercury en 1991, cuando él alude en su último show, el show debe continuar, y hace también este parate en que, bueno, busquemos la cura, la prevención, y que también concientizó muchísimo a través del mundo artístico sobre este tema, digamos. En esa época se hablaba mucho de que el silencio era igual a muerte, y ellos se identificaban con el Triángulo Rosa, haciendo hincapié de que eran como los identificaban a los homosexuales en los centros, en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, y surge todo este grupo de activistas que la ICTA, con este lema de silencio es igual a muerte, o que la ignorancia es igual a miedo. Si bien esto arranca toda la historia de la infección por el HIV, arranca con este mensaje bastante oscuro y muy triste. Al día de hoy, en realidad, nosotros le queremos, y en la presentación del día de hoy también, queremos dar una vuelta de tuerca y darle un giro más esperanzador, diciendo que la prevención en realidad es igual a la vida, y que nos invitamos a todos a sumarnos a la campaña de prevención, tratamiento y seguimiento de estos pacientes, a ponernos la cinta, para ser conscientes también de que en realidad hoy en día la infección por este virus es en realidad considerada más una enfermedad crónica, y que los tratamientos, junto con la ciencia que avanza para prevenirlo, van por un muy buen camino.
A nivel internacional, y también para dar un poco de marco legal de lo que fue esto, como tuvo un gran impacto, fue una epidemia realmente a nivel mundial. A nivel internacional sí, existen actualmente un montón de programas y leyes. El principal es la ONU-SIDA, que es el programa de conjunto de las Naciones Unidas que habla específicamente sobre la infección o contraer la infección por el VIH. Después surgieron otros pactos, otras declaraciones, donde los países, principalmente estadounidenses, se comprometen a tratar a los pacientes que sean, de alguna manera, apoyar a ese paciente que contrajo la infección. Y a nivel europeo surge el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que si bien no es específico de VIH, sí lo nombra y dice que también hay que y que acompañar más que nada al paciente que se contraigan con esta infección. A nivel nacional, como acá tenemos un gran sistema de salud pública, sabemos que está la ley 23.798 con la Ley Nacional de SIDA, que establece que todo paciente HIV tiene que ser tratado en el sistema de salud pública y establecer políticas de prevención y también del tratamiento. Y después hay otra ley que es un poco más nueva, la del 2002, donde dice que todo paciente HIV tiene, digamos, por ley, tiene que tener acceso al tratamiento, a un tratamiento integral, no solamente farmacológico, para tratar esta infección. Ahora, si vemos el VIH en números, y estos números fueron tomados desde Fundación Huésped, que sabemos que es el organismo que más está enfocado y abocado a este tema, sabemos que 140.000 personas conviven actualmente con el virus del VIH, y que podemos decir que solamente el 13% desconoce su diagnóstico, que es un número bastante bajo y es bastante esperanzador. El 70.000 pacientes reciben tratamiento antirretroviral del Estado, eso también es un número que alienta muchísimo, que estamos yendo por un buen camino. Lamentablemente, más del 98% se transmite por las relaciones sexuales sin prevención y un 45% se diagnostica en estadio avanzado. Y queríamos hacer un parate en este punto, diciendo que en realidad estadio avanzado, si bien la enfermedad inicia con este síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, que eran cuando estos pacientes presentaban enfermedades oportunistas que eran muy graves y que llevaban hasta la muerte de los pacientes, en realidad hoy estadio avanzado se categoriza en todo el contexto del paciente y se tiene más que nada en cuenta que un paciente que contrae la infección por este virus va a tener un estadio avanzado y en un estadio de síndrome de inmunodeficiencia adquirida cuando el paciente presenta menor a 200 linfocitos por milímetro cúbico. Y esa condición inmunológica lo predispone a, obviamente, contraer enfermedades oportunistas que en un paciente inmunocompetente quizás pasen de ser perseguidos. Con respecto a la transmisión, y esto es bastante redundante, pero no queríamos dejar de remarcarlo, que obviamente que el contacto de sangre o fluidos con una persona infectada es la vía de transmisión, y con respecto a fluidos nos referimos ya sea a leche materna, líquido seminal o preseminal, y fluidos vaginales. Obviamente que las vías, como ya dije, y lo vuelvo a remarcar también, porque también eso va enfocado un poco en la teoría del día de hoy, es que se transmite por relaciones sexuales sin protección en más de su 90%. Un bajo porcentaje, aproximadamente el 10 o incluso un poco menos, es por vía sanguínea, son pacientes inmunosuprimidos que pueden contraer la infección o por compartir drogas a través de inoculación por jeringas, o mismo por transmisión a través de las bancas de sangre que no testeen el VIH o lo hagan erróneamente. Y un muy bajo porcentaje, pero que es la principalmente de vía en niños, es la perinatal de madre a hijo. Ahora, hablemos un poco entonces del virus, que ya todos lo conocemos, pero nos pareció importante en realidad también remarcar y volver a hacer énfasis en esto. El virus del VIH pertenece a la familia de los Retroviridae y del género Lentivirus, que tiene dos subtipos, el 1 y el 2, siendo el 1 el que más prevalece en lo que es en las Américas y siendo el 2 el que más prevalece en el continente africano. Con respecto a su estructura viral, es un ARN viral, o sea, contiene un material genético que es ARN, tiene enzimas virales que ahora vamos a ver un poquito más adelante del ciclo, tiene una cápside, o sea, que es un virus envuelto, y tiene una envoltura con espículas que ahí van a estar involucradas las dos principales glicoproteínas de su membrana que le van a ayudar a ingresar a la célula huésped del ser humano. Sí, que son la glicoproteína GP120 y la glicoproteína 41, que son las principales involucradas. Con respecto entonces al ciclo viral, queremos remarcar y hacer un poquito de recorrido en todo el mismo porque es obviamente un punto muy importante. Parece bastante tedioso, pero en realidad si vamos yendo paso a paso, todo comienza con un enlace, es decir, cuando el virus ingresa al cuerpo, este toma contacto con la célula huésped, que va a ser un linfocito TCD4, y esto es muy importante porque el correceptor de esa espícula viral es el CD4 de la célula.
Una vez que se enlaza, esto va a permitir que capture, es decir, como que la célula captura el virus y se fusionan las membranas. De esta manera, al fusionarse la membrana viral con la de la célula huésped, el virus hace ingresar tanto su maquinaria de ARN como su maquinaria de enzimas. ¿Por qué digo esto? Porque en un siguiente paso, y este es quizás el punto más importante en el ciclo viral, ya vamos a ver por qué, pero es un punto importante porque en este paso el ARN va a ingresar su enzima para hacer una transcripción inversa, es decir, pasar su ARN viral a ADN viral, con el objetivo de que ese ADN viral se pueda integrar y pasar al siguiente paso al ADN de la célula huésped a nivel del núcleo. ¿Sí? Ese ADN entonces ingresa al núcleo, se integra con el ADN de la célula huésped y de esa manera el virus utiliza toda la maquinaria de la célula para poder fabricar sus propias proteínas virales. Entonces se empieza a multiplicar a nivel de las proteínas, este logra ensamblarse, ¿sí? Ensamblar todas sus proteínas y todo el ARN viral y demás, para gemarse posteriormente y liberar viriones maduros que van a iniciar nuevamente el ciclo. Ahora, ¿por qué tanto hincapié en el ciclo viral? Porque vamos a hablar de antirretrovirales y acá ya metiéndonos más un poquito en el tema del día de hoy, que es un poco la prevención de esta infección. Los antirretrovirales son muchísimos, todos actúan a diferentes niveles del ciclo, pero en realidad queríamos hacer hincapié en este que inhibe la transcriptasa inversa, que es la namibudina y la emtricitabina, que en conjunto con el tenofovir forman el antirretroviral que se comercializa actualmente bajo el nombre de Truvada y Linezolid, que es el principal antirretroviral que se utiliza en Argentina para prevenir la infección por el HIV. Y después otro que también queremos remarcar su importancia es el lenacapavir, que evite, fíjense que evita el ensamblaje del virus, que es una de las etapas finales del mismo, del ciclo viral. Y lo remarcamos porque fue el último antirretroviral que fue aprobado por la FDA, que si bien no se comercializa todavía en Argentina, es el que es el más esperanzador, debido a que tiene una vía que no es por vía oral, sino que es por vía subcutánea, y que tiene una acción prolongada por un tiempo o sea, prevendría la infección por un tiempo de 6 meses. Entonces, este fue el último antirretroviral aprobado y que se demostró su eficacia para la prevención, y fíjense que actúa a nivel del ciclo, de uno de los últimos pasos del ciclo, que es el ensamblaje. Ahora bien, el diagnóstico, y obviamente va a ser un diagnóstico abocado desde el sector del laboratorio, ¿no es cierto? Como todos sabemos, y esta parte quizás es la que más rápido uno va a ir, tenemos métodos de screening, ¿sí? Que nosotros en el hospital contamos con una inmunocromatografía de tercera generación bajo la plataforma de Abbott. ¿Qué significa que sea tercera generación? Significa que solamente me detecta anticuerpos y no antígenos. Y también en el sector de virología del hospital tenemos el sistema de quimiluminescencia bajo la misma plataforma de Abbott, que es de cuarta generación, es decir, que si bien el equipo no me puede diferenciar entre antígeno y anticuerpo, me va a detectar ambas cosas. Y como métodos confirmatorios tenemos el Western blot y la amplificación de los ácidos nucleicos, que queríamos resaltar en que no es que uno desplaza al otro, sino que son un complemento y muchos médicos lo siguen pidiendo en paralelo, mientras que el Western blot va a detectar anticuerpos, la amplificación obviamente que te va a dar una información tanto cualitativa como cuantitativa de la presencia o ausencia de este virus. Y en este caso lo contamos con el sector de biología molecular bajo la plataforma de UNCOVA 5800. ¿Esto por qué es tan importante? Porque como todos sabemos, la presencia de estos métodos diagnósticos ha acortado mucho el periodo de ventana para la detección del virus. ¿Sí? Como lo primero que se eleva a nivel de sangre es el ARN viral, sabemos que con métodos de biología molecular al cabo de 7-10 días uno ya podría empezar a detectar restos del ARN viral en la sangre del paciente posiblemente infectado. Ahora, con respecto a los algoritmos, le venimos a proponer el algoritmo que propone Nación y después comparar con el algoritmo que hacemos en el hospital. Nación lo que dice es que uno arranque a testear esta enfermedad con una prueba 1, que sea de cuarta generación, de alta sensibilidad, y que sea la misma no reactiva. Uno puede quedarse tranquilo de que el paciente en este momento no contiene la infección, no contrajo la infección por el HIV. Mientras que si la prueba es reactiva, uno debe continuar a una segunda prueba de igual sensibilidad, diferente a la primera, y volver a testear esa misma muestra. Si la muestra sale como no reactiva, Nación sigue sugiriendo que se repitan la prueba 1 y 2 con una segunda muestra, es decir, con una muestra más variada, digamos. Mientras que si la prueba 2 vuelve a dar reactiva, ya el médico deberá solicitar en una segunda instancia la carga viral, que de esta, de ser detectable, se informa como reactiva y el médico tendrá que iniciar el tratamiento en ese paciente,
Mientras que si la carga viral es no detectable, Nación aconseja que uno prosiga el estudio y la búsqueda de esta enfermedad por el Western blot. En el caso de que este sea negativo, sigue sugiriendo repetirlo a los 14 días todo el algoritmo de diagnóstico, y si está positiva, se informa al médico, y el médico, considerando siempre el estado del paciente y el contexto clínico, decidirá cómo continuar. Nosotros en el hospital trabajamos un poco diferente. Nosotros partimos de una prueba 1 que tiene una alta sensibilidad, pero que es quimioluminiscencia, que si esta quimioluminiscencia nos da no reactivos, nos quedamos tranquilos porque es muy sensible y bastante específica, y el informe va a salir como tal. Mientras que si la prueba nos da reactiva, lo que hacemos es centrifugar la muestra y repetirlas 2 veces más por la misma metodología y el mismo equipamiento. Si una de esas veces en la repetición sale como no reactiva, el informe sale como tal, mientras que si cuando repite vuelve a dar reactiva, lo que nosotros hacemos es comunicarnos con el médico, le avisamos porque es un valor crítico que tenemos en el sector de virología, y el médico va a proceder a volver a recitar al paciente, volver a tomarle una muestra, y en esta segunda instancia ya va a solicitar la carga viral, ¿sí? Que si esta carga viral la detectable, te vuelve a hablar con el médico a ver cómo quiere el paciente que este resultado quede plasmado en su historia clínica electrónica. También desde el sector nos hace mucho hincapié en que siempre tenemos que considerar y respetar, ¿no es cierto?, lo que quiera el paciente, y el médico iniciará el tratamiento oportuno, y en el caso de no ser detectable, que nos ha pasado, tenemos que evaluar qué está pasando. Porque nosotros por biología molecular, que estábamos detectando la ARN viral, nos da no detectable, pero tuvimos un resultado reactivo por quimioluminiscencia que dijimos que no detecta antígeno de anticuerpo. Las opciones que nos han pasado desde el sector es que o sea un falso positivo de la quimioluminiscencia, que es un paciente que en la repetición da un resultado negativo, o otras opciones que nos han pasado es que sea un paciente controlador del IF. Por ejemplo, son estos pacientes que tienen la capacidad de controlar la carga viral y por eso nos da una biología molecular no detectable, pero que obviamente tienen la presencia de anticuerpos, por eso la quimioluminiscencia nos da reactivo. Y otra opción es que sea un paciente que haya estado bajo algún tipo de protocolo de prevención, que tenga la presencia de anticuerpos, pero con una carga viral no detectable. Y eso enfocamos el día de hoy, y así hago la introducción al tema que está tenido, que es la prevención. Bueno, yo voy a hablarles un poco de lo que es la prevención, y para comenzar hablando de la prevención, vamos a introducirlos en los tipos de prevención que existen. Obviamente, en primer lugar, el preservativo como método de barrera cada vez que se tienen relaciones sexuales. Sin embargo, según algunos documentos de la ONU, el preservativo demostró que baja su porcentaje de protección en relaciones sexuales anales, aproximadamente un 50%, y esto es lo que a mí me da el pie de comentarles y hablarles de lo que es la PrEP. La PrEP son antirretrovirales que se utilizan en una población que es HIV negativa, que está en constante riesgo de contraer el virus, y tiene como objetivo reducir la posibilidad del paciente de contraer la infección. También está la PEP, que la PEP, como ya sabemos, son antirretrovirales que se utilizan post-exposición como profilaxis y se utilizan muchas veces en ambientes hospitalarios. Y no queríamos dejar de mencionar la vacuna, que fue el protocolo mosaico y que se los voy a comentar brevemente. Entonces, el protocolo mosaico o estudio mosaico fue un estudio de Fundación Huésped donde ellos buscaban la creación de antígenos mosaicos que les permitía ir contra múltiples secuencias del virus. Esta vacuna o este protocolo buscaba generar una respuesta inmune tanto celular como humoral más amplia y más eficaz contra diversas variantes del HIV. Lo que pasó con esto fue que en el 2020, esto comenzó en enero del 2020 y aproximadamente en el 2023 se dieron a conocer los resultados preliminares y se vio que si bien la vacuna era segura, no era eficaz contra el virus y por lo tanto se discontinuó el estudio. Ahora bien, voy a hablarles un poco del sector de ensayos clínicos, de cómo funciona el sector de ensayos clínicos en nuestro hospital, y luego voy a pasar a un ensayo clínico que es el Centro del Ateneo, que el hospital o el sector de ensayos clínicos participó. Bien, primero, ¿qué es un ensayo clínico? Un ensayo clínico es un estudio de investigación médica en humanos que va a tener el objetivo de evaluar tanto la seguridad como la eficacia y los efectos adversos de ya sea lo que se vaya a estudiar, medicamentos, dispositivos médicos, procedimientos quirúrgicos.
entre otros. Y algo muy importante que queremos destacar es que estos estudios se realizan bajo estrictos estándares éticos y científicos. Y ahora, ¿cómo participa el laboratorio de un ensayo clínico? Bueno, en el hospital hay una unidad de ensayos clínicos y dentro de esa unidad hay un sector de ensayos clínicos que lo que ellos hacen es recibir al paciente, realizarle la extracción de la muestra, procesar esta muestra y, de ser necesario, enviar las muestras al laboratorio central. Bien, ¿qué es un laboratorio central? Hay 3 tipos de laboratorios. En este Ateneo nos vamos a centrar principalmente en 2, en los laboratorios centrales y en los laboratorios locales. El hospital funciona en algunos protocolos como un laboratorio local, es decir, que recibe al paciente, le realiza la extracción y esa muestra que se tomó se procesa en la parte asistencial del laboratorio, y también para otros protocolos funciona directamente desde la preanalítica porque se extrae la muestra y esa muestra se procesa para enviarla al laboratorio central. El laboratorio central son megalaboratorios que se dedican exclusivamente al procesamiento de las muestras de ensayos o estudios clínicos. Y algunos ejemplos son los que podemos ver en la diapositiva. ICON, PPD, LabCorp, IQVIA, que en su momento fue solo una CRO y ahora tiene un laboratorio, y Medpace. Bien, esto es un diagrama para situarlos de cómo se va desarrollando un ensayo clínico. Como podemos ver en las etapas tempranas, que son la etapa 1 y la etapa 2, son no clínicas o preclínicas, donde lo que se hace es la selección y el desarrollo de la molécula. Y también estudian la dosis y los niveles de toxicidad. En nuestro hospital solo se trabajan con ensayos que están en etapa 3, y para que una molécula pase de etapa 2 a etapa 3, que es la prueba en humanos, tiene que estar obviamente autorizado ante la entidad regulatoria correspondiente. Dentro de la etapa 3 incluso hay muchas fases que esta molécula tiene que ir pasando hasta ser aprobada para su comercialización, como la fase 1, donde se prueba la dosis tolerada, la fase 2, donde se prueba la eficacia, la fase 3, donde se prueba las reacciones adversas, y la última fase, la fase 4, como podemos ver, ya compete a más de miles de personas que tienen la enfermedad o la condición, y es la fase de farmacovigilancia. Esto es post-comercialización y es un estudio que se hace a largo plazo. Y algo que no queríamos dejar de resaltar es que de 10 moléculas que pasan a la etapa 3, solo una es aprobada para su uso en humanos luego de todos estos estudios, y que desde que se comienza a seleccionar y desarrollar la molécula hasta que esta finalmente es aprobada y se comercializa, pasan aproximadamente de 10 a 12 años. Bien, esto es para darles un pantallazo de lo que sucede en el sector, que cuando el investigador principal se comunica con el sponsor que plantea este estudio y decide aceptarlo, lo primero que sucede es, una aprobación de las entidades regulatorias. En una primera instancia tiene que ser ANMAT para lo que es Capital Federal y el Comité de Ética Independiente de cada centro, que en este caso el nuestro es el CEPI. Y una vez que eso se aprueba, de ser, por ejemplo, un medicamento, se le avisa. Se realiza la visita de inicio, donde es el primer careo, y en el caso de esto, de que sea un medicamento, se le avisa a farmacia la posología, de qué tipo de medicamento va a ser, y al laboratorio se le dice qué tipos de visitas va a tener, y cuándo va a tener visitas que involucren algo local, y cuándo va a tener visitas que involucren algo central. Y de esta manera es que ellos, el sector del laboratorio de ensayos clínicos, elaboran un plan específico de laboratorio, donde ellos hacen un detallado procesamiento de las muestras y también, como pueden ver, tienen distintas planillas de visitas de los pacientes, donde cuando el paciente concurre a una visita queda todo registrado, porque como mencioné, todo es hecho bajo estrictos estándares tanto científicos como de calidad, y ellos trabajan bajo las normas GCP, que son las de buenas prácticas clínicas. Bien, ahora sí vamos a meternos en los que nos competen este Ateneo,
que es el estudio HPTN 083, que proviene de sus siglas en inglés HIV Prevention Trial Networks, y que lo que buscaba era estudiar una nueva droga como PrEP, que es el cabotegravir intramuscular. Bien, ¿qué es el cabotegravir? El cabotegravir es un antirretroviral que al ser una presentación inyectable es de acción prolongada y va a actuar al nivel de la integrasa, inhibiendo la integrasa, y de esta manera impidiendo que el ADN del virus se inserte en el ADN de la célula huésped. Bien, entonces, el hospital participó de este ensayo. El sector de ensayos clínicos participó, fue un ensayo clínico de fase 3 que participaron 4.566 participantes, que eran hombres cisgénero que tienen sexo con hombres y mujeres transgénero que tienen sexo con hombres, que buscaban comparar las inyecciones de acción prolongada de cabotegravir intramuscular con el tratamiento oral que se encuentra disponible ahora en nuestro país, por ejemplo, como PrEP, que es tenofovir emtricitabina, para la prevención de HIV. Y participaron de este estudio Estados Unidos, Latinoamérica, Asia y África. Bien, ¿cómo fue el ensayo? El ensayo fue un doble ciego con doble simulación, y esto quiere decir que había dos brazos. Por un lado, el brazo que iba a recibir cabotegravir intramuscular activo y placebo vía oral de tenofovir, y por otro lado, el otro brazo que iba a recibir tenofovir activo vía oral y placebo de la inyección de cabotegravir intramuscular. Y esto fue aleatorizado 1 a 1. Entonces, el ensayo comenzó con una fase 1, que fue una fase de inducción que duró 5 semanas, donde ellos hacían una inducción y el brazo que iba a recibir el activo de cabotegravir recibía un comprimido vía oral de cabotegravir más placebo de tenofovir. Y el grupo de tenofovir activo recibía tenofovir vía oral más placebo de cabotegravir. Después comenzó la fase 2, que fue una fase que duró 48 semanas, donde se probó el fármaco. Y se comenzaron con las inyecciones activas intramusculares de cabotegravir. Algo importante para decir es que en la fase 1 se realizó un tamizaje previo donde los participantes tenían que tener una prueba de ARN de HIV negativa dentro de los 14 días que fueron previos a la inscripción. Y durante la fase 2, que fue la fase que se probó el fármaco, se realizaban testeos de concentración del medicamento activo durante el ensayo. Por último, la fase 3 es la etapa que duró también 48 semanas, fue post prueba del fármaco, y lo que hicieron fue el análisis de resultados. Bien, los resultados que se obtuvieron fueron 58 nuevas infecciones por VIH en el estudio. De estas 58, 7 fueron al momento de la inscripción, por lo tanto estos 7 se excluyeron del estudio, y nos restaron 51 positivos finalmente durante el estudio. De estos 51, solo 12 pertenecían al brazo de cabotegravir intramuscular de acción prolongada, y 39 pertenecían al brazo de tenofovir. Entonces, lo que se vio fue una reducción del 66% de la incidencia del VIH en el grupo de cabotegravir intramuscular versus tenofovir. Y esto se lo atribuían a que tan solo el 74,2% de los participantes del grupo de tenofovir cumplían con el régimen farmacológico oral, que es algo que está muy descrito y es la falta de adherencia al tratamiento de la PrEP vía oral. Bien. Algo que no corresponde al HPTN 083, sino que es otro estudio, que es el HPTN 077, donde el hospital no participó, pero no queríamos dejar de mencionarlo porque es importante, es qué pasa si una persona que recibe inyecciones de tenofovir, de cabotegravir, se contagia. Entonces, ¿qué pasa con el cabotegravir intramuscular en pacientes que son seropositivos? Esto es muy importante porque hay que tener en cuenta que la vida media del cabotegravir intramuscular es de 8 semanas. Y la mediana de tiempo hasta llegar al límite inferior de detección es de 44 semanas en hombres cisgénero y de 67 semanas en mujeres cisgénero. Y esto da lugar a lo que ellos mencionan como cola farmacocinética, y es el fármaco circulante luego de la última inyección.
Entonces, en una persona que se contagia, esto llevaría a una atenuación viral, lo que nos daría una ARN no detectable y también un retraso en la producción de anticuerpos. Bueno, esta es la bibliografía que usamos. Y por último, queríamos mencionar que, bueno, es muy importante esta nueva formulación de cabotegravir porque es un avance en la prevención del VIH, porque facilita la adherencia. Como ya vimos, uno de los grandes problemas de la PrEP es la toma diaria y la falta de adherencia al tratamiento. No queríamos dejar de mencionar el papel que desempeña el bioquímico en el seguimiento virológico y en la detección temprana del virus, más con las fármacos-resistencias que se pueden generar con el tema de la PrEP y las atenuaciones virales en sus nuevas presentaciones. Y bueno, obviamente la participación activa del equipo bioquímico de ensayos clínicos, que como bioquímicos contribuimos a optimizar los protocolos y mejorar la calidad de los datos, y obviamente apoyamos la innovación terapéutica en el VIH. Muchas gracias. Bueno, 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 Terminó el estudio este, ¿no? Este estudio ya al final fue liberado para la venta. sí, en realidad hay como una discusión porque acá en el sector de ensayos continuaron con un estudio. El estudio cuando se terminó se abrió y cada participante podía Eligió. elegir con qué presentación quedarse, ya sea vía oral o vía intramuscular. Pero los que decidieron intramuscular, como no estaba disponible en el país, la farmacéutica que sponsoreaba se encargó de ellos. Y continuaron en un estudio que se llama Palisade, que se hace acá nosotros recibimos pacientes de Palisade, pero hace unos días estuvimos viendo que la SADI publicó que cabotegravir ya estaba aprobado por ANMAT claro. acá en Argentina. Falta su comercialización, digamos. Lo que pasa es que es muy caro y el tema de las importaciones, como es una inyección cada 2 meses, no siempre está disponible para el paciente, entonces no es tan conveniente tal vez como PrEP en este momento. Claro. ¿Y de Sí, los efectos adversos saben algo de las inyecciones esas? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De los efectos adversos de esa medicación saben algo? Sí, la mayoría de los efectos adversos fueron en el Claro. lugar de la inyección. O No sea, hubo. no hubo efectos adversos mayores. Es más que nada hinchazón, inflamación. Dolor. Y creo que un solo paciente de todos los del estudio abandonó el estudio por una reacción Una adversa. Sí. Pero nada, Perfecto. nada Sí. grave, digamos, ni que complique la eficacia del fármaco, digamos. Lo único, hola chicas, felicitaciones a las Gracias, dos. Emi. Lo único que surgió en los meetings que se hicieron del estudio fue que como la inyección se da en el glúteo y acá en América Latina, en general la población que se encuentra en más riesgo y que sería la más interesada en usar esta medicación, se ponen prótesis, con lo cual, bueno, ellos cuestionaban eso, ¿no? De que no se haya evaluado Claro. hacer una inyección en el brazo. Pero bueno, no sé por qué motivo no, la medicación no lo permite. Ok. Duda chica, había, Sí. muy poco el tiempo que se probó para ver los efectos en ojos, sobre todo en óseo y en renales. Claro, es que también es todo muy nuevo. Sí, lo que nos está diciendo Pato acá es que en realidad fue muy poco el tiempo que se probó y eso también no permitió estudiar con mayor severidad, digamos, los efectos adversos y óseos principalmente. Pero bueno, también es todo muy nuevo, esto fue muy reciente, supongo que en estudios posteriores se va a probar la generación de reacciones adversas o de efectos que puede contraer la medicación, como principalmente lo óseo. Pero bueno, por ahora no se reportó nada, digamos. Sí, en realidad el estudio estaba previsto para una duración de unos 5 años y a los 3 años, dada la cantidad de pacientes enrolados, hicieron un análisis interino y ahí pudieron llegar a la conclusión de que era más eficaz que el Truvada. Por eso en ese momento abrieron el ciego y los pacientes siguieron un tiempo más en el estudio hasta tener disponible la medicación.
Después, como en nuestro país la tenía que aprobar ANMAT, por eso comenzó este otro estudio, el PALISADE, para que los pacientes pudieran seguir recibiendo el cabotegravir. Ok. Bueno, si alguien más tiene alguna, sí, que completen la asistencia luego del Ateneo y cualquier cosa que nos puedan corregir, opinar, el Ateneo tenía un poco ese objetivo de, si bien también prepararlo para presentarlo el lunes en Corello, queríamos aceptar cualquier crítica o algo que puedan ayudarnos a decir, estamos abiertos a correcciones o nada, ¿no? Bueno, muchas gracias.